Bienvenidos a Divulgación en Red, el podcast de la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación. Soy Camilo Ruiz del proyecto Cienciac y en este espacio compartiremos historias, ideas y experiencias que acercan el conocimiento a la sociedad. Como han visto en nuestras redes sociales, esta semana la dedicamos a explorar la relación entre la ciencia y el humor. ¿Realmente son enemigos o son amigos? En este episodio conoceremos la experiencia de las personas que utilizan diversas herramientas como el humor para divulgar ciencia en el sur de México. Para ello, en este episodio nos acompaña la licenciada Luz Ramírez, a quien me permitiré leer su reseña curricular. Luz es licenciada en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la UNAM y divulgadora de la ciencia. Ha participado en charlas y exposiciones ambientales, además de colaborar en proyectos de educación y divulgación como Reciclando Dunas y Guardianes de la Costa. Actualmente trabaja junto a la comunidad de Cisal en su centro agroecológico comunitario, donde integra la ciencia costera y el conocimiento local para impulsar alternativas sustentables. Recientemente ha incorporado el humor en sus charlas tras participar en cursos y formar parte de comunidades de comedia, con el propósito de explorar el humor como una herramienta para acercar la ciencia a nuevos públicos. Muchas gracias por acompañarlos. Luz, en este episodio es para ti y esperamos que te sientas bienvenida. Durante este episodio conversaremos sobre los inicios y tu experiencia en la divulgación de la ciencia y cómo has implementado el humor para transmitirla. Para iniciar, vamos a comenzar pues para que nos cuentes tu experiencia y pues tu inicio en esta aventura. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nació tu interés en participar en actividades de divulgación científica? Ok, bueno, mi primer acercamiento fue a través de la universidad. Yo tenía un gran interés por el laboratorio y en especial sentía que se quedaba muy corta esa parte. Entonces fue que yo fui buscando ciertos espacios para poder hablar y transmitirla, porque una de las cosas que creo que se limita demasiado es que pues la ciencia siempre va para algunos y los lenguajes en los que llegamos a compartirla es bastante complejo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho, yo creo que de manera muy personal, en explicarle a mi abuela qué hacía, ¿no? O a mi Claro. familia. Y fue a través de, pues, tratar de usar un lenguaje mucho más coloquial y, pues, que me ayudara a compartir, sobre todo, mis intereses por Claro. seguir conservando. Claro, claro. Y justo una de las cosas interesantes que comenta, bueno, ella estudió en una comunidad que se llama CISAL, ¿no? Y la unidad académica se encuentra en CISAL, ¿no? Entonces la idea también es compartir la ciencia con otros espacios, como en este caso es CISAL, ¿no? Sí, así es. Ha sido, bueno, desde mi perspectiva, la UNAM ha tenido ciertas limitantes para tener interacción con la comunidad, ¿no? Y es a través de un ejercicio diario que pues he buscado cómo facilitarla. Creo que en mis inicios fue la fotografía, pero pues algo que me caracterizaba a lo largo de mi vida era la facilidad de palabra y fue ahí que empecé a agarrarme. Ok, entonces, bueno, ya nos compartiste, ¿no? Que una de tus actividades con la que iniciaste a compartir, pues, la ciencia o la naturaleza fue la fotografía. Adicional a eso, ¿qué otras actividades has realizado, ¿no? Ya sea talleres, pláticas, participado en eventos, etcétera. Eran muchos momentos con mis amigas en donde teníamos como esa espina de qué más estamos haciendo, ¿no? Ujú. Porque, bueno, no teníamos como la carrera terminada, no teníamos presupuesto, ¿no? Claro. Y también, pues, no teníamos una zona de trabajo porque no las pasábamos todo el día en la universidad. Entonces fue a través de pláticas entre nosotras que comenzamos a darnos cuenta que podemos crear los espacios en vez de, bueno, algo que me ha pasado mucho en Yucatán es que no los hay, ¿no? Yo Ujú. vengo de la Ciudad de México, de Xochimilco, pero en especial Xochimilco se caracteriza por ser un lugar pues amplio en cultura, ¿no? Tiene un montón de oportunidades que también la Ciudad de México desarrolla y pues normalmente todo se centraliza, ¿no? Ujú. Fue a través de pues decir, podemos crear los espacios, ¿no? Y cómo, bueno, tú ya vendes dulces, tú ya vendes foto, tú ya vendes esto, tú haces clases de inglés, a ti te gustan los pajaritos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos unos primeros tianguis, ¿no? Ujú. Y pues a través de estos tianguis, de gestionarlo con el municipio, con varias mujeres y también hombres, logramos empezar a crear espacios y fue ahí que yo me di cuenta que pues quería seguir por esa línea, ¿no? Me movía muchísimo más que estar en el laboratorio y entonces decidí
pues seguir en charlas. Creo que a partir de que yo me abrí ese espacio con ellas, también surge que vienen nuevas personas Sí, a decirte, intégrate con nosotros, ¿no? ok. Entonces, pues salen las colaboraciones con tortugas, salen las colaboraciones recogiendo basura, haciendo pláticas con los niños, observando aves, ¿no? Y fue a través de todas estas actividades que pues yo he ido diseñando las propias, ¿no? Ok, ok, muy interesante la parte de esta integración colectiva, no nada más con tus compañeras de clase, amigas, sino también con la comunidad, ¿no? Que también participa directamente en sus actividades. Y bueno, justo ya nos compartes tu camino, ¿no? De que inicias trabajando en conjunto con otras personas, pero bueno, ¿cómo llega al punto en el que dices, una nueva estrategia que he descubierto es el humor, ¿no? ¿Cómo ese inicio, ¿no? O qué fue lo que te motivó el interés a, pues, explorar esta nueva faceta, ¿no? Que yo estaba muy abrumada, sabía que tenía como esta parte de la voz que Ujú, me impulsaba a seguir haciendo muchas cosas, pero no me sentía activa. Entonces, pues también salir de mi zona de confort era venir a Mérida los fines de semana y ujú. normalmente me topaba con amigas que hacían teatro, cabaret y ellas jugaban mucho con la risa, ¿no? Ok, Yo ok. siempre las veía, pero jamás había intentado hacer algo más hasta que pues resultaba que entre conversaciones con amigas me decían como eres súper graciosa, ¿por qué no haces algo más, no? Claro, claro. Y pues yo era un poco como, no, Ujú, no creo que pueda hacer algo más, ¿no? Pero ujú, pues empecé a tomar un curso de stand-up, que es como mi primer acercamiento, ujú, pero hay algo que no puedo sacarme, ¿no? ujú, Y que siempre estar hablando del ambiente, ¿no? A ujú. pesar de, pues, tener muchos otros temas, como que también esperaba hablar de la violencia y del ambiente de modo gracioso, ¿no? Como que siempre trato de hacer mucha comedia con todo lo que me sucede y pues Ujú. encontrar el stand-up fue el punto ideal, ¿no? En donde se conjugaron los dos, ¿no? Correcto, correcto. Y entonces, bueno, mencionas, ¿no? Que parte de este inicio fue a través de la comedia, o sea, con el stand-up, el curso, y adicional, dentro de este aprendizaje, el reto es unir, ¿no? Lo que ya conoces o la vivencia que tienes todos los días, pues trabajando en la comunidad de CISAL, viviendo en CISAL, por ejemplo, en cómo divulgarlo, ¿no? A través del humor, ¿no? Entonces, ¿cómo has empezado ese camino, ¿no? Del seguimiento, de decir, bueno, pues inicié en el stand-up como con cosas personales, ¿no? Pero ahora quiero cambiarlo y hacerlo un poco más hacia la parte de divulgación de temas costeros, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate que mi primer stand-up en general sí hablo también de temas ambientales, ¿no? Ok. Yo, pues vengo de Xochimilco, entonces también es uno de los lugares más impactados y contaminados dentro de la ciudad, que Ujú, también resiste, ¿no? Tiene sus lagos y su vegetación y toda su biodiversidad. Y Cisal ha sido uno de los lugares que a mí me parece que es muy parecido a Cisal en cuanto, digo, a Xochimilco en cuanto a sus aguas cristalinas. ujú, Me recordaba mucho eso, entonces no podía dejarlo de fuera, ¿no? Tanto pues las rentas excesivas y demás claro. hacían como un excelente guión para empezar a dirigirme. Y pues la verdad no fue nada sencillo porque encontrarme en la comedia, en especial en Yucatán, pues me daba cuenta de que uno, los primeros puntos era que los hombres estaban en estos espacios eh, pues con temas muy de relaciones afectivas y que se limitaban a eso, ¿no? Y en Claro. general creo que muchas de las personas, pues el stand-up es una comedia que es personal, ¿no? O sea, tú tienes que hablar de lo que vives, ¿no? Y hacer chistes con lo que vives, ¿no? Pero la mayoría de lo que yo he visto en mí es los temas ambientales, ¿no? Correcto. Entonces era muy difícil como separarlo para mí porque pues era mi cotidianidad, ¿no? Al Sí, sí, final me sí. estaba riendo de cosas de mi laboratorio, cosas de basura, ¿no? O sea, temas de conflictos en la comunidad y pues yo no, ahora sí que jamás pude dejarlo fuera desde el Claro. inicio, ¿no? Siempre fue mi objetivo, aunque pues ahora a la larga se ha ido perfeccionando porque pues no es sencillo, ¿no? Yo creo que hacer reír en especial es algo muy complejo,
Es lo que te digo, ¿no? Caemos muchas veces en ciertos estandoperos en los mismos chistes repetitivos, nada más que de diferentes personas. Y hacer reír, pues requiere también de mucha inteligencia, ¿no? Sí. Porque no solo vamos a reírnos ni ofender a la gente, sino también incorporarlos a sentir lo que estamos viviendo. Claro, claro. Justo ya me adelantaste una pregunta, que era, ¿qué cambios has notado desde el inicio, ¿no? Que tienes con el tema de divulgar la ciencia a través del humor. Ha cambiado bastante. Yo creo que al principio no sabía, quería meter en un solo guión todo, ¿no? Y yo creo que mi primer show fue uno de los más impactantes porque una señora se puso a debatir conmigo y yo sentía que se sentía medio ofendida por temas ambientales que yo decía, ¿no? Entonces, al principio era como tratar de todo el enojo que yo sentía por, la verdad, la actualidad del clima, del ambiente, transformarlo ha sido todo un reto, ¿no? En vez de hacer sentir al público criticado por lo que no haces, sino incluido, ¿no? Y eso a veces es bastante sencillo, pero pues se conflictúa uno, ¿no? Pues para mí ha sido un reto porque yo creo que encontrar espacios que vayan totalmente, pues con tus posiciones políticas, con tus movimientos, como el respeto hacia tu persona y hacia la biodiversidad, creo que ha sido uno de los principales retos, ¿no? Yo creo que hasta que tú eres congruente con tus espacios, vas a tener también a un público ideal, ¿no? Y eso pues se va buscando a la larga, ¿no? Yo al principio me sentía mal de ir con cierto público porque pues tal vez no eran incluso las mismas vivencias, ¿no? Claro. Y ahora que yo me he movido, eh, pues me he sentido mucho más a gusto porque he conocido otros espacios donde he crecido bastante, ¿no? Se pulen también los chistes y no solo eso, he aprendido a dejar de cargar mis guiones con tantos temas y a enfocarme en uno, pero a poderlo expandir y que eso no solo sea, pues, benéfico para mi público, sino para mí, ¿no? Entendernos y crear esa conexión es algo que a mí me ha costado, pero que cuando lo logro hacer, lo disfruto bastante. Ok, entonces es muy interesante, ¿no? Como a través de la experiencia has logrado ahora sí que mejorar, pulir los detalles, ¿no? Al momento de comunicar la ciencia a través del humor, ¿no? Y justo la última pregunta era de esa parte, ¿no? De cuáles han sido tus experiencias que te han marcado y te han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a continuar haciendo esta estrategia de divulgar ciencia a través del humor. A partir de, te digo, buscar espacios congruentes, he podido también encontrar a las personas ideales que conmigo han construido también y me animan a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en espacios equivocados, en vez de darte un empujón para que sigas puliendo tus chistes, haciendo o viendo en dónde puedes seguir retroalimentando, Claro. Pues a veces es un poco limitado. Yo creo que no solo encontrarlos, bueno, sí depende mucho de los espacios ideales para una, porque no todos están dispuestos a tener conversaciones incómodas, ¿no? A sostener, ¿no? Y a, pues también tener empatía, ¿no? Porque yo vengo de CISAL, ¿no? Y muchas veces, pues a veces el tiempo, las distancias para tener ciertos ensayos es algo no tan viable, ¿no? Entonces cuando pues encontré también una comunidad congruente que me pudiera apoyar y que no solo eso, sino me respaldara también, pues crecieron muchas cosas, ¿no? Creo que me he encontrado con muchas mujeres que tienen la misma espinita, ¿no? De decir, queremos crear estos espacios no solo en la divulgación, sino también en la comedia, ¿no? Y he empezado con un grupo de mujeres, pero también se han unido otras a la par, ¿no? Y pues yo me siento bastante, siento que todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que para mí uno de mis referentes ha sido como Juan Carlos Bodoque, ¿no? De 31 minutos, que creo que es muy conocido, ¿no? Sí, claro. Él, pues no sé, de manera muy simple te muestra cómo transmitirlo a los niños, ¿no? Sin caer en el dramatismo, la catástrofe totalmente, ¿no? Porque compartir los temas ambientales pareciera que tienen que ser
algo que asuste todo el tiempo, ¿no? Y en realidad es más que eso, ¿no? Es como compartir la esperanza de que podemos hacer nuevas cosas, ¿no? Correcto. Y pues es a través de los chistes donde yo he encontrado muchas personas, ¿no? Después de los shows, se me acercan biólogos o se me acercan gente que yo no esperaría o que incluso de mi laboratorio han ido a verme y me da mucho entusiasmo porque, digo, no los he visto yo, pero me han contado que en el laboratorio se ríen de mis chistes, ¿no? Entonces eso ya es, bueno, un primer impacto, ¿no? De lo mucho que se puede hacer. Yo creo que para cada público habrá sus maneras, pero enfocarte en los adultos, en compartir, tiene que ser con mucha inteligencia y sobre todo pues respaldado de espacios. Por ejemplo, hoy que estoy contigo, Camilo, muchas gracias y a la red por eso, porque pues encontrar también espacios que nos abran la mano para hablar de todo lo que hemos estado haciendo y pues seguir construyendo no es nada sencillo. Claro, y justo ya para ir cerrando, actualmente, como mencionas, tienes un grupo, ¿no? Donde, o sea, realizan constantemente o se actualizan con información del humor, del stand-up, de la ciencia. O sea, tu grupo es un equipo multidisciplinario, asumo, ¿no? Donde seguramente está conformado por diferentes mujeres que realizan, ya me dijiste, ¿no? Como es que una hace artesanías, otra hace fotografía, yo hago divulgación, o otras hacen también divulgación. Entonces, ese grupo es el que se une actualmente para hacer estas actividades o es el que te permite abrir los espacios, ¿no? A otros lugares. Sí, bueno, yo como tal reconozco a tres. De aquí en Mérida está Rabaret Colectiva, el Tianguis del Conocimiento, que pues Aime y Vero son unas de las personas que lo han llevado por años. También Ali, Madaí, pues son de mis personas más cercanas, donde yo a ellas las he admirado desde hace muchos años por todo el trabajo de comedia que han hecho y cabaret, ¿no? Que el teatro también es otra de las ramas más importantes para seguir difundiendo y divulgando. Y pues con ellas he encontrado un núcleo, ya que también han abierto espacios para la ciencia, pero para una ciencia congruente, comunitaria y pues para todo eso. Y pues como opciones, yo creo que también me gusta mucho ir a Harvest Comedy, a Sabi Pizza, que pues ahí tienen normalmente los martes un espacio para que cada persona vaya, pula sus chistes y vaya aprendiendo, ¿no? A través de eso y a través del tiempo que le dediques y lo que quieras crear, pues vas a ir abriendo tu espacio, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente muy dispuesta a apoyarte. Ahorita están saliendo más estandoperas, que eso es una cosa que hay que reconocer de gran importancia en Yucatán, que son Silvia, Lulú, ellas están haciendo también talleres de stand-up actualmente y abriendo la oportunidad de las mujeres, ¿no? Y no solo eso, pues la gama de temas que podemos hablar pues, es muy grande, pero reconozco esos espacios como principales para crecimiento, que si en algún momento alguien desea unirse, son bienvenidos. Claro, ya ven, vamos a dejar la información de Luz en las redes sociales y pues muchas gracias Luz por venir a este espacio. ¿Algo que quieras comentar antes de cerrar con este capítulo? Pues muchas gracias a ustedes por recibirme y pues nada, que la esperanza y la risa son otra forma de seguir caminando en este mundo, que vaya, no son tiempos fáciles, pero que así como el llanto nos hace liberarnos de muchas cosas, la risa también es otra comedia desde hace muchos años y qué mejor que seguir resignificando estos espacios a beneficio de nosotros y a beneficio del ambiente. Perfecto. Agradecemos profundamente a Luz por su valiosa participación y su tiempo en este episodio. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas para estar al tanto de los próximos episodios que abordaremos. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en las diferentes redes sociales de la red y nos escuchamos en la siguiente. Soy Camilo Ruiz y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio de Divulgación en Red. Hasta la próxima.